Los contenidos e imágenes de este material didáctico son usados con fines educativos y apegados a los derechos de autor. Si el material infringe la propiedad intelectual, se exime a la Subsecretaría de Educación Media Superior del Estado de México de cualquier uso inadecuado del material, ya que el autor es el garante de la información y al conocerse las violaciones de derechos correspondientes, los contenidos se eliminarán inmediatamente del acervo digital del Estado de México. El siguiente material tiene por objetivo comprender el uso de la fórmula de distancia entre dos puntos aplicándolo al cálculo de áreas y perímetros en el plano cartesiano. En el siguiente material se desglosará el uso de la fórmula de distancia entre dos puntos y se comprenderá el uso del teorema de Pitágoras aplicado al plano cartesiano, de tal forma que se puedan calcular la distancia entre grupos de puntos coordenados y calcular el área y perímetro de las distancias entre estos puntos. Para trabajar con puntos coordenados, se conoce que tenemos el punto A de coordenadas x1, y1 y el punto B de coordenadas x2, y2. Estas coordenadas son importantes porque las vamos a necesitar ubicar en un plano cartesiano. Una vez que yo identifico en el plano cartesiano cuál es la ubicación de estos dos puntos, conocidos como A, x1, y1, y B, x2, y2, yo voy a poder obtener la distancia entre estos por medio de la siguiente fórmula. Nosotros vamos a identificar la fórmula como distancia es igual a la raíz cuadrada de y cuadrada menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Entonces, en esta fórmula se tienen que sustituir los puntos coordenados que corresponden a los puntos en cuestión, que en este caso son A y B. ¿De dónde viene esta fórmula? ¿De dónde viene este desglose? Sabemos nosotros que el teorema de Pitágoras relaciona ambos catetos A y B de un triángulo rectángulo y la hipotenusa, que sería su diagonal. Esto afirma el teorema de Pitágoras que la hipotenusa c al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Si yo llego a despejar esta variable, c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Entonces, si yo estoy hablando de que c es la diagonal, entonces c se vendría convirtiendo en la distancia. Y esta distancia, que está representada en el plano cartesiano, me permite identificar que A puede ser mi cateto vertical y que B va a ser mi cateto horizontal. Por lo cual yo observo que al tener el cateto vertical alineado al eje Y, yo lo puedo referir como Y2 menos Y1. Y el cateto horizontal lo vamos a referir como x2 menos x1. Por lo cual, si yo estoy identificando a C como la distancia entre estos dos puntos, donde C es la hipotenusa, entonces tengo que el cateto A va a ser esta diferencia de y1 con y2 y de igual forma se elevan al cuadrado. Asimismo, B, que sería el cateto horizontal, se identifica como x2 menos x1. Por lo tanto, observamos cómo el teorema de Pitágoras nos permite aplicarlo dentro de un plano cartesiano, sustituyendo las coordenadas que me permitan calcular, en este caso, la hipotenusa o bien la distancia entre esos dos puntos. Encontrar la distancia entre estos pares de puntos me va a permitir identificar una distancia de 1, porque después voy a poder identificar
una distancia de 2 de este punto a este punto. Y también me va a permitir encontrar esta distancia 3 que va a ser de este punto a este punto. Por lo tanto, entrando al concepto del perímetro, sabemos que el perímetro es la longitud que es sumatoria de los lados que forman una figura. En este caso estamos hablando de un triángulo. Sin embargo, podemos hablar de cualquier polígono, tanto regular como irregular. Entonces podríamos calcular el perímetro de este triángulo sumando la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3 y de esa manera poder obtener el perímetro de ese triángulo. Asimismo, también el área la podemos calcular y el área la podemos calcular primero identificando el semiperímetro, que es implicar el perímetro dividido entre 2. Y una vez que yo tenga el semiperímetro, puedo calcular el área por medio de la fórmula de Herón. Y la fórmula de Herón me dice que el área de este triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C. Y entonces yo podría calcular el área de este triángulo. Por ello, la importancia de que nosotros podamos dominar el cálculo de esta distancia entre dos puntos. Como su nombre lo dice, vamos a poder trabajar en pares y una vez teniendo dichas distancias podemos encontrar tanto el perímetro como el área de dicho triángulo. Vamos entonces a desarrollar un ejemplo. Vamos a decir que el punto A se ubica en las coordenadas 7,4 y B se ubica en las coordenadas 2,2. Entonces, para encontrar la distancia, yo voy a sustituir dichas coordenadas. Entonces observo que y2 es 2 y que y1 es 4. Por lo tanto, coloco 2 menos 4 elevado al cuadrado más x2, que es 2, menos x1, que es 7. 2 menos 7 al cuadrado. Estoy respetando la estructura de la fórmula sustituyendo los valores. La distancia es igual a la raíz cuadrada y hago la diferencia 2 menos 4 menos 2 elevado al cuadrado más 2 menos 7 menos 5 elevado al cuadrado. La distancia es igual a la raíz y al momento de elevar el menos 2 voy a obtener un 4 positivo más y al momento de elevar el menos 5 al cuadrado obtengo un 25. Esto quiere decir que yo voy a poder obtener una cantidad positiva aunque yo esté elevando una cantidad negativa, ya que las leyes de los signos me indican que yo puedo multiplicar menos por menos y obtener una cantidad positiva. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí va a ser encontrar ahora la sumatoria. La distancia va a ser igual a la raíz de 29 y finalmente voy a obtener la distancia calculando dicha raíz. Entonces, si yo busco la raíz de 29, me voy a encontrar con que es igual a 5,38 unidades. Pueden ser metros, kilómetros, yardas, dependiendo de la situación que se nos esté presentando. Esa es la distancia. Yo voy a ubicar aquí en mi plano cartesiano el punto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Este es el punto A en 7,4, que es el primero. Y después voy a ubicar en 2,2 mi punto B, que es el segundo. Y aquí es donde yo voy a identificar la distancia que estoy encontrando y que tiene un valor de 5,38. Vamos a observar ahora este ejemplo. Yo tengo el punto A en 8,-2, que está aquí, y B en menos 5,4, que está acá. Aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, sustituir. Yo tengo la fórmula y observo 4 menos por menos más 2 al cuadrado más menos 5
menos 8 elevado al cuadrado. 4 más 2 da 6 y menos 5 menos 8 son menos 13. Ambos las elevo al cuadrado y 6 al cuadrado es 36, menos 13 al cuadrado son 169. Se suman 205 y al momento de sacar la raíz obtengo 14.31. De esta forma yo estoy encontrando la distancia que hay del punto A al punto B. Y bien, a continuación los voy a invitar a que desarrollen este ejercicio. Aquí están los puntos coordenados, la fórmula y el formato. Hay que cuidar los signos. Vamos a pausar el video y en un momento aparece la respuesta. En 3, 2, 1. Y entonces bien, aquí está la respuesta. Yo ubico mi punto A en 7,0, mi punto B en menos 1,6. Sustituyo los valores 6 menos 0 al cuadrado más menos 1 menos 7 por el de la fórmula al cuadrado. Son 6 al cuadrado menos más el menos 8 elevado al cuadrado. 6 al cuadrado 36 menos 8 al cuadrado 64. Al momento de agregarlos da 100 y la raíz cuadrada de 100 son 10 unidades, que es la distancia entre estos dos puntos y está marcado aquí. Continuamos ahora con calcular la distancia entre el punto B y el punto C. En este caso ya conocemos la coordenada del punto B por el ejercicio anterior y en C lo vamos a ubicar en menos 3, menos 2. Les dejo el formato y vamos a ubicar el punto calculando la distancia. La respuesta te va a aparecer en 5, 4, 3, 2, 1. Aquí observamos entonces cómo se sustituye en la fórmula. Menos 2 menos 6 menos 8 menos 3 más 1. Recuerda que al tener el menos de la fórmula y el menos en la coordenada, menos por menos se hace más. 8, 2 negativos se elevan, 64 y 4 suman 68 y la raíz son 8.24, que en este caso sería la distancia del punto B al punto C. Y finalmente vamos a pedir que calculemos la distancia del punto A al punto C. Por lo cual observamos que tenemos el punto A en 7, 0 y el punto C en menos 3, menos 2. Vamos a resolverlo y a trazar la distancia entre estos dos puntos A y C. Y la respuesta va a aparecer en 5, 4, 3, 2, 1. Y es así como observamos como al momento de sustituir las coordenadas yo obtengo una distancia de 10.19 unidades. Entonces puedo ya proceder al cálculo con este triángulo que se me formó, formado por los puntos A 7,0, B menos 1,6, C menos 3, menos 2. Ya tengo las distancias, puedo encontrar el perímetro y el área. Entonces, chicos, en conclusión, podemos observar que el cálculo de la distancia entre dos puntos que viene del teorema de Pitágoras aplicado a un plano cartesiano y a un sistema de coordenadas me va a permitir encontrar tanto el área como el perímetro de una figura poligonal que se pueda representar en cualquier situación. Sabemos que podemos utilizar, por ejemplo, una situación en la que ubicando un plano cartesiano en tu comunidad puedas ubicar la tienda, el centro comercial y tu casa y preguntarnos qué trayecto voy a recorrer si voy de mi casa a la tienda de música, de instrumentos musicales, por ejemplo, y de ahí me dirijo al centro comercial. Para cuando yo regrese a la casa, qué distancia he recorrido. Y en este caso,
estaríamos encontrando todo el recorrido que pudiéramos estar contemplando a través de este sistema de coordenadas aplicado al cálculo de la distancia entre dos puntos. A continuación les voy a presentar algo de bibliografía que les será útil para poder seguir buscando la información sobre este tema y de la cual también se extrajeron la esencia y la comprensión de estos procedimientos. Geometría analítica, Carpinteiro Vigil, Eduardo 2014. Y Geometría analítica, segunda edición, Matemáticas 3, Ramiro García Bautista.